El economista Alberto Dajic, ex vicepresidente del Ecuador, catedrático, está con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? ¿Me escucha? ¿Sí me escucha, Alberto? Sí, Jimmy, muy buenos días. 7 y 7. A ver, economista, cada vez con más insistencia a causa de la crisis económica, que implica que el gobierno tiene que sacar no sé dónde este año 8.000 millones de dólares, y no sé de dónde este o el próximo, en los próximos 3, más o menos 17.000 millones de dólares, vuelve al centro de la discusión no solo el tema de seguridad, sino el tema del futuro económico del país. Usted ha venido diciendo hace varios años que es necesario eliminar el subsidio de los combustibles. El presidente Noboa ha hablado de una probable focalización del precio de los combustibles. Para entenderlo, ¿cuál es el peso en el déficit anual del Ecuador del subsidio de los combustibles? ¿3.000 millones, 4.000 millones? ¿Cuánto le cuesta al Ecuador eso? Jimmy, yo creo que es muy importante, y al agradecerle esta entrevista y saludar a toda su gran audiencia, que entendamos que ese subsidio contra el cual he luchado toda mi vida, y por eso es que en 1992 lo eliminamos, pero los políticos lo volvieron a reinstalar, cometiendo un acto criminal contra la sociedad ecuatoriana. Ese subsidio ha representado a precios de hoy, óigame usted, 80.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso, Jimmy? Que toda la deuda que el Ecuador ha tomado, la deuda con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con los chinos, con los proveedores, con la deuda con los bonos, la deuda bonos internacionales, la deuda colocada a la seguridad social, malévolamente al Banco Central, todos los bonos del Estado y todos los atrasos que son deuda del Estado, ¿a dónde se han ido, Jimmy? A los combustibles. Y si eso ha servido para los pobres, ¿por qué diablos hay tantos pobres, pues? Porque esa es una cantidad de dinero la más grande de la historia del Ecuador. Ese subsidio depende del precio del petróleo. Si el petróleo sube, Jimmy, el subsidio sube. Si el petróleo baja, el subsidio baja. Pero está en más o menos 4.500 millones de dólares. Al año. Que incluye el gas. Del subsidio al gas no llegan 200 millones a los pobres. 800 millones se lo llevan contrabandistas que venden hasta en el norte de Chile, se vende el gas ecuatoriano por el diferencial de precio. Se lo llevan las personas clase media, clase alta, que calientan piscinas, jacuzzis con gas, realmente aterrador, y gente que lo usa industrialmente, poniendo 8 o 10 bombonas de gas en forma de batería, de tal manera que tienen suficiente cantidad, se usa para sopletes, para soldadura, para un montón de cosas. Esto es inadmisible, sigue siendo inadmisible, pero arreglar este subsidio, focalizarlo solo para los pobres, como lo he dicho siempre, a través del transporte público urbano, que es el que realmente le pega a los pobres, e intercantonal, digamos, que le pega a los pobres. Arreglar este subsidio focalizándolo no es la única solución, porque también en su programa lo he dicho. Hay una gravísima crisis de la seguridad social porque hay otro subsidio enorme, que es el subsidio a los fondos de pensiones del Ecuador, que representa más de 3.000 millones de dólares al año. Entonces, mire, el hueco es 8.000. Casi todo se va en 2 subsidios, porque hay subsidios adicionales a la energía eléctrica, hay subsidios a el bono de la pobreza, que es justificable porque esa sí es una transferencia directa a los pobres. Claro. Entonces, este es un país que no puede aguantar ya esa barbarie
y que va a llegar un momento en que ni el Estado paga sus cuentas ni la Seguridad Social paga las pensiones. Ya. Pero Y eso economista, pero a ver, en el supuesto que el gobierno del presidente Noboa pues plantee la necesidad ya no de focalizar, vamos, bueno, no sé si focalizar sería, porque usted está diciendo que se deberían focalizar, por ejemplo, para no perjudicar a los transportistas, que eso es lo que llega directamente a la gente pobre, ¿verdad? a los transportados. Correcto. Porque el subsidio no le debe ir al transportista, sí. Pero a los transportados sí. Perfecto, a los transportados. Correcto. Ahora, ¿cómo hace para que esa eliminación de subsidios, si fuera más general, no afecte a los pobres? Porque, caramba, se supone que equivaldría a una inflación casi asegurada la eliminación de los subsidios. Es que, Jimmy, ese es una de las uno de los grandes mitos. Cuando Lenín Moreno comenzó a subir los combustibles mensualmente, hubo en esos meses deflación en el Ecuador. Ahí están las cifras. Y déjeme darle un simple ejemplo. Usted es el gobierno. Yo soy el consumidor. Y no sé qué otra persona esté en su estudio en estos momentos. Noris. Noris Arroyave está. Que Noris sea la productora de las cosas. Entonces usted me sube, yo gano 100 y usted me sube a mí los combustibles, yo gastaba 5 en combustibles. Ahora usted me lo sube y yo gasto 10 en combustibles. ¿Verdad? Claro. ¿Cuánto me queda para comprar las cosas? Bueno, 90 según sus cuentas. ¿Cuánto tenía antes para comprar las cosas? Me está tomando 95. Sí. Antes yo tenía 95. Entonces, Nori, que es la productora de los bienes y servicios, me dice, a mí me ha subido el combustible. Ahora lo que yo le vendo no vale 95, vale 100. Le digo, lo siento, yo tengo 90. Ella no puede subir los precios porque la gente no tiene la plata. ¿Y quiénes no tienen la plata? Las clases medias altas, que son a quienes más se les quita, no a los pobres. Entonces, cuando se dice que hay una gran inflación, ¿alguien revisa las cifras de qué ha pasado en el Ecuador cuando se han subido los combustibles? No, nadie las revisa, Jimmy. Solo se habla. Cuando en el año 92 triplicamos los combustibles, fue la base para iniciar el control de la peor inflación de la historia del Ecuador. Heredamos una inflación de 60% anual que había durado 5 años. Y en 3 años ya la teníamos en 20, subiendo los combustibles. No subió la inflación, bajó. Porque obviamente el gasto público se contrajo. Claro, economista, he escuchado también que usted ha dicho que del subsidio de los combustibles no solo se beneficia, mejor dicho, fundamentalmente hasta los narcotraficantes. ¿En qué se benefician? Bueno, toda la droga que se transporta en el Ecuador se transporta y se mueve con subsidios a los combustibles. La gasolina que se usa como un precursor, que se usa para la elaboración de droga, está subsidiada. Las lanchas que llevan el combustible a alta mar tienen combustible subsidiado. Por favor, o sea, contrabandistas, narcotraficantes y clases medias altas son las beneficiarias del subsidio. Entonces le estamos diciendo al país, mire, no hay dinero para pagarle a Sol. No hay dinero para pagarle a la Junta de Beneficencia lo que se le debe, a los hospitales. No hay dinero para sueldo. No hay dinero para pagarle a contratistas. Usted que ha sido prefecto, no hay dinero para pagarle a las prefecturas. Y usted sabe lo que pasa en las prefecturas, sobre todo las pequeñas, cuando no llegan los recursos del Estado. La cadena de pagos, cómo se rompe. Contratistas a los cuales los consejos provinciales no les pueden pagar, las prefecturas, las alcaldías, los municipios. Se rompe la cadena de pagos. Para eso no hay dinero, pero sí hay dinero
para que se lo lleven los contrabandistas, si hay dinero para quemarlo en el subsidio, si hay dinero para que la gente caliente jacuzzis con gas, si hay dinero para que los que tienen Ford F-150 de 8 cilindros que tragan combustible como locos, para que ellos pongan el combustible. Para eso sí hay. Esto Economista. es una insensatez, Jimmy, lo vengo diciendo por años. Claro, ahora, economista, la gran pregunta es, ¿cómo puede tomar un presidente de la República una medida semejante sin arrastrar un costo político tremendamente grande? El costo político viene de que toda la sociedad no hace su tarea. Los medios de comunicación, que lejos de explicar esto con detalle, siempre se han unido a la tesis de que esto afecta el nivel de precios, no han hecho su trabajo. Las universidades no han salido masivamente a defender la verdad académica y los líderes políticos son los que azuzan el fuego en vez de condenar unánimemente a quienes se oponen, inclusive con claros deseos de desestabilización democrática. Entonces este es un problema de una sociedad que dice bájeme impuestos, deme subsidios y aumente la inversión, que es casi declararse chiflado. Economista, yo no sé si usted fue o estuvo en los primeros días en el equipo asesor de Daniel Noboa. En el supuesto no consentido de que usted estuviera o que tuviera oportunidad de hablarle, ¿usted le diría que elimine los subsidios? Pero ¿cómo no voy a decirle a un presidente lo que digo públicamente? Es posible que lo que uno le dice a un presidente no lo diga públicamente, pero no es posible que lo que uno sostiene públicamente no le diga a un presidente, a un ministro, a un miembro de un gobierno. Eso no tiene sentido, porque entiendo que hay cosas que uno puede hablarlas reservadamente, que no se deben decir en público, pero hay cosas que si se dicen en público, se deben decir en privado también. Yo recuerdo cuando en febrero del año 99, Yamil Maguad me llamó a Costa Rica y me dijo, ¿qué harías? Haría lo que publiqué en Diario El Universo en octubre del año pasado, hace ya 5 meses, que no hay espacio para una moneda propia y que debes deshacerte de la moneda. ¿Estás seguro? Me dijo. Estoy tan seguro que lo publiqué. Entonces hay que, y mire usted que ahí nos atrasamos 15 meses, porque para mí en octubre del año 98 era evidente que había que salir del Sucre. Si se hubiese tomado ahí la medida, la crisis se habría dado igual, pero muchísimo más leve. Economista, buenos días, Noris Arroyave le saluda. Economista, yo he escuchado en muchísimas ocasiones el uso de la terminología. Cuando se trata de la gente y el ciudadano, son subsidios y con todo ese peso con el que viene la palabra, sobre todo de apreciación. Pero cuando se trata de hablar a las empresas grandes, son incentivos o a ciertos sectores. Ahí hablamos de incentivos y a la larga, corríjame usted si es lo mismo o no y en qué se diferencia. A ver, yo estoy opuesto a los subsidios que incluyen aquellos que van a las empresas. Usted no me ha oído decir focalice los subsidios y déjeselo a estas empresas. Porque hay sectores, no. Exacto, y hacia allá iba la pregunta, porque hay sectores que en este momento reciben muchos incentivos, que son subsidios, y que no retribuyen al Estado, porque los incentivos van acompañados de acuerdos. Y eso no pasa. ¿De qué depende de que suceda? O definitivamente el Estado, el gobierno también debería decir, eliminamos completamente los subsidios a estos grandes sectores que sí son grandes beneficiados. A ver, por ejemplo, el subsidio a los camaroneros ya no existe. Y es un sector que está bastante apretado por la situación mundial, pero ya se lo eliminó. Está bien. Y así debe hacerse con los demás sectores que tienen combustible subsidiado, sectores empresariales.
Ok. Economista, usted hablaba del tema del seguro social y el subsidio, que es uno de los más fuertes que hay de parte del Estado. Tocar ese subsidio, ¿usted cree que el costo social, porque se habla mucho del dinero y es verdad, pero hay un costo social que también pesa mucho? ¿Usted no cree que el costo social que tendría entrar a tocar ese subsidio del IVA como la jubilación sería muy grande? Yo le hago una pregunta así. Ojo, no el costo político, sino el social. Yo le hago una pregunta. ¿Qué costo social es más grave? Que la seguridad social le diga, ya no tengo cómo pagar pensiones, o que se haga una reforma que le cueste algo a la gente, pero que se siga pagando las pensiones. Dígame para usted cuál es el costo social más grande. O sea, no hay forma, usted considera que no hay forma como Estado de encontrar para poder seguir sosteniendo esto si no se lleva a lo otro que usted plantea. Así, hay una forma, súbale 10 puntos al IVA. Usted plantea subir las pensiones. Hacia allá iba mi otra pregunta. Entonces, el planteamiento del aumento del IVA es el camino correcto que se debe seguir y no hay otra opción en este momento. A ver, volvamos a lo que son parámetros lógicos, ¿verdad? Si todos los países latinoamericanos, exceptuando Paraguay, Venezuela y creo que Guatemala, tienen un IVA, Paraguay inferior o igual tienen un IVA superior al Ecuador, excepto los que he mencionado. Si ningún país subsidia combustibles, que tiene un hueco de 4.000 millones, hablé. ¿Usted cree que somos unos genios en el Ecuador para haber encontrado que con un IVA más bajo y con un subsidio que otros estados no dan, somos fiscalmente viables? ¿Qué es lo que los otros países no saben que nosotros sí sabemos? ¿Cuál es nuestra genialidad para lograr que con un IVA bajo y un subsidio gigante a los combustibles y un subsidio gigante a las pensiones, nuestra sociedad no explote fiscalmente? Economista, pero interrumpo para consultarle. Yo no soy economista, pero me pongo en la posición de abogado del diablo. Una cosa es subir el IVA en un país cuya moneda es el peso, por ejemplo, y otra es donde la moneda es el dólar. No hay una diferencia ahí porque ninguna diferencia. Ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Usted tiene un ingreso y usted compra cosas. Si usted tiene un ingreso en pesos, gasta en consumo el 30% de su ingreso y eso se lo graba. Y si usted gana en dólares, gasta el 30%, lo que sea, y eso se lo graba. ¿Por qué en el Ecuador se ha dicho que hay una diferencia entre el IVA en un país que tiene moneda propia y un país que no tiene moneda propia? En la Unión Europea hay países que tienen el euro y hay países que no tienen el euro. Economista, pero... Y esa no es la razón para decir cuánto debe ser el IVA. A ver, una cosita rápida, pero a ver, también quienes defienden el tema de que no se sube el IVA afirman que de los 500 y pico de productos de la canasta básica, hay 280 y pico que sí están grabados con el IVA. Sí va a afectar, aunque sea en pequeña proporción, a la gente pobre. Jimmy, yo no creo que la canasta básica tenga 500 y más productos, pero voy a decirle algo que está técnicamente estudiado, que habla muy bien del Ecuador. Esto lo estudió el BID, si mal no recuerdo, con expertos tributarios y también el Banco Mundial. El IVA ecuatoriano, ¿cuál es el problema técnico del IVA? El problema técnico del IVA es que es un impuesto regresivo. Es decir, cuando usted compra una Coca-Cola que no es pobre, usted paga el mismo IVA que está pagando un obrero de la construcción. Efectivamente. O una persona pobre, sí. Pero las excepciones que hay al IVA
los productos que están exentos en el Ecuador, así como la devolución de IVA a personas de la tercera edad, todo el conjunto de excepciones que hay en el Ecuador lo hacen el menos regresivo de Latinoamérica. Entonces, ahí hay un punto a favor para elevar el IVA. No es lógico que sigamos creyendo que aquí hay unas vacas lecheras que son las grandes empresas. Por ejemplo, esa autorretención hará que esas grandes empresas se endeuden para prestarle dinero al gobierno y se quedarán sin crédito las pequeñas y medianas empresas. Economista, ok, pero esas vacas lecheras, como usted las ha mencionado, muchas de ellas, esas empresas no han pagado sus impuestos, o sea, no han cumplido con su obligación fiscal, que si las grandes empresas cumplieran con pagarle al Estado lo que deben, probablemente la discusión y el debate en ese momento fuera otro. Pero, ¿por qué mejor no tenemos a entidades fuertes y robustas que hagan su trabajo, que le cobren a las empresas lo que le tienen que cobrar, y estas empresas con una cultura tributaria de pagar y no evadir ni tener una elusión fiscal? A ver, precisamente los grandes contribuyentes están tan bien fiscalizados que son a esos grandes contribuyentes a los que se les está pidiendo esta autorretención. Están bastante bien que no controlados. Han pagado, o es un cuento que se ha creado y no es real. Pero si hay tantos cuentos en el país, ¿usted cree que a las grandes empresas, mire usted cuánto pagó la corporación La Favorita de impuestos? Economista. ¿Cuánto paga la Cemento Nacional de Impuestos? Economista, hay 3 o 4 alternativas que, por supuesto, por tema tiempo, le voy a pedir que trate de abreviarlo, aunque conozco la complejidad de los temas. Está proponiéndose como alternativa a la subida del IVA, incremento temporal del IVA, impuesto a las utilidades de las sociedades e impuestos a la salida de divisas y el impuesto a las utilidades de la banca. En términos generales, ¿usted cree que son útiles? No. El impuesto a las utilidades de la banca, ¿usted ve en ciernes una crisis económica o ve una época de bonanza? Yo creo que el país no está bien. Yo no está bien. Cuando no está bien, ¿qué pasa con la cartera de los bancos, Jimmy? Bueno, se deteriora. Se deteriora notablemente. ¿Qué quiere usted? ¿Que los bancos hagan provisiones y se capitalicen o que el Estado se le lleve la plata? Claro, no, pero la tesis es que el año pasado y el antepasado y el anterior, la banca, a pesar del estado crítico del Ecuador, siempre ganó y mucha plata. Siempre ganó, mi querido Jimmy. Pero la plata que está en los bancos, ¿de quién es? De nosotros. Sí, el 10% es de la banca. ¿Fortalecer la capitalización en una época de crisis o tiene que debilitarla? Entonces, usted se pronunciaría puntualmente. Sí, siga, perdón. Todas estas son cosas para no tocar el problema fundamental de los subsidios. Es como que en una casa donde hay un padre ludópata que juega en el casino, usted encuentra que el hijo tercero, cuarto o el quinto o el primero, cualquiera de ellos, tiene un buen negocio. Y la madre le dice, contribuye, y dice, ya tengo la solución. No, porque el padre se la va a jugar igual. Entonces, ni eso, ni las utilidades a las empresas que deben reinvertir, ampliar su capacidad productiva, son la solución. Ni el anticipo, ni la autorretención, todas van en contra de la inversión que quiere que el país la necesita para generar empleo. Bien, gracias al economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, por estos minutos de su tiempo. Alberto, muy amable. Gracias, Jimmy. Chao, gracias. Alberto.